Bienvenidos a este cuarto episodio de Válgame Puerto Rico. Les saluda como de costumbre Marielis Acevedo Irizarry desde la Gran Manzana para discutir otro asunto que afecta e interesa a los boricuas aquí y allá. Y evidentemente el tema que sigue siendo el más importante para los puertorriqueños en cualquier parte del mundo en estos momentos es el impacto del huracán Fiona, todo lo que ha implicado principalmente para los damnificados más directamente por este fenómeno que se reporta hace 5 años o el aniversario número 5 del huracán María en Puerto Rico, otra tragedia que todavía no hemos superado del todo. También implica retos para las autoridades estatales y federales que tienen una obligación de responder y agilizar lo que son los trabajos de recuperación en la isla. Cientos de puertorriqueños perdieron sus casas, algunos sus negocios. En este momento que estamos hablando nosotros, hay que decir que el servicio de electricidad no está totalmente restablecido y estamos hablando que ya son 12 días prácticamente, ¿verdad?, del impacto el 18 de septiembre del huracán Fiona. Además, empiezan a haber casos, a trascender reportes de leptospirosis. Esto obviamente es un asunto de salud pública que si no se atiende pronto puede agravarse y complicar el panorama. Vamos a esperar que no, pero ya hay informes en esa dirección. En medio de este escenario, los propios ciudadanos, junto a las organizaciones de base comunitaria, han asumido, digamos, el papel central en lo que es la respuesta a la emergencia, en ese proceso de levantarse nuevamente a raíz del embate de este fenómeno natural. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto deben ser los propios puertorriqueños los que tomen acción ante el desastre, verdad? ¿Qué papel debe jugar la diáspora en este sentido, verdad? En todas estas dinámicas que se están dando en Puerto Rico ahora, y cómo la situación territorial colonial de Puerto Rico retrasa la recuperación y la reconstrucción en la isla. Sobre esto vamos a hablar hoy y en este episodio he decidido invitar a la abogada y activista de origen puertorriqueño, Elizabeth Jean-Pierre, a quien le doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar el llamado de Válgame Puerto Rico. Muchas gracias, Marielis. Gracias por invitarme. Y es una invitada de lujo, déjenme contarle, después ya va a hablar un poco más, ¿verdad? Pero les comento un poco para los que no conocen a Jean-Pierre. Ella nació en Manhattan, se graduó de Ciencias Políticas de Fordham University y obtuvo el grado en Derecho en Northeastern University School of Law. Fue directora de Puerto Rican Legal Defense Fund, directora de Servicios Legales para American Indian Law Alliance y the National Institute of Environmental Health Advisory Council. También fue codirectora, o es codirectora, correcto, actualmente de Climate Justice Alliance. Soy codirectora de la Junta del Climate Justice Alliance. Sí. Muy bien. Fue la primera latina encargada del Consejo de Justicia Nacional Medioambiental de EPA y ayudó a repensar la ciencia para las comunidades. Jean-Pierre ha hablado en la Casa Blanca como parte del primer consejo sobre calidad ambiental que se realizó. Ha sido por Apolitical identificada como las líderes más influyentes en cuanto a políticas medioambientales y también de las 13 guerreros climáticos, si podemos llamarle así, de la revista Vogue. Actualmente dirige Uprose, que es una entidad en Brooklyn dedicada a empoderar a los residentes de este condado mediante campañas y programas de desarrollo sostenible. De nuevo, Jean-Pierre, muchas gracias por aceptar el llamado y vámonos de lleno ya a hablar sobre Puerto Rico. Gracias, compañera. Bueno, ¿cómo ha sido? Vamos a empezar por la raíz. ¿Cómo ha sido su experiencia como boricua en Nueva York y los principales retos que ha implicado para usted a lo largo de su vida en términos de relaciones personales, en términos de relaciones profesionales? ¿Cómo ha marcado ese bagaje suyo puertorriqueño a la realidad suya? Bueno, gracias por esa pregunta, porque sinceramente el trabajo que nosotros hacemos sobre la justicia ambiental, la justicia climática, nace de nuestra propia historia, ¿verdad? Mi abuela nace en Isabela, tiene que mudarse para Santurce con sus 13 hijos, va a vivir en el fanguito, pierde a mitad de su niño a la enfermedad, a la pobreza. Entonces viene a los Estados Unidos con el resto de sus hijos, incluido a mi mamá, a vivir en Nueva York.
La historia de nosotros es la historia de la extractación, del coloniaje, la historia, nosotros que nos llamaban la población excesiva, ¿verdad? Soy descendiente de esa población excesiva. Hace 5 años que básicamente estamos hablando de desastre económico y desastre que violan los derechos humanos de la comunidad puertorriqueña desde el principio, desde que los Estados Unidos invade Puerto Rico, empieza con campañas que no solamente son para mantener la población y para mantenernos, como dicen en Puerto Rico, ñangotados, pero también mandar un mensaje por todo el mundo de quién es el puertorriqueño, con una persona baja, una persona que no es inteligente, una persona que no trabaja. So básicamente ha sido una campaña que ha tomado más de 100 años de este país diseñando cómo es que el puertorriqueño va a sobrevivir allá en la isla y aquí en los Estados Unidos. Pero la pregunta fue, ¿de dónde viene mi gente? Así fue que yo la interpreté, esa fue mi interpretación. Y yo vengo de lucha, entonces tengo la bendición de haber tenido la oportunidad para ir a la escuela y recibir una educación, la única, sinceramente, en mi familia, la primera que tuve esa oportunidad. Y para mí ha sido mi vida dedicada a pelear por mi gente, a ser guerrillera. El hecho que yo hago trabajo sobre la justicia ambiental tiene que ver con esa experiencia, ¿verdad? Que el Fanguito era un lugar con contaminación, que no tenían agua, no tenían electricidad, viviendo en un lugar que estaba básicamente ningún humano podía vivir o ningún niño podía sobrevivir en ese ambiente. De ahí es que viene mi familia. Eso está totalmente conectado al trabajo que yo hago hoy en día, que nosotros merecemos una vida que tenga dignidad. O sea que Jean-Pierre no estarías hablando conmigo hoy probablemente si esa historia de vida no hubiese estado ahí. No, porque mi personalidad es una cosa de que si tú me dices que yo no puedo hacer algo, eso es lo único que tú me tienes que decir. Trata de quitarme algo, trata de decirnos que no tenemos poder. Para mí eso es una amenaza, ¿verdad? Y una amenaza, esta ha sido una amenaza de más de 100 años de nuestra existencia. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Si yo no paso esas cosas, si mi familia no pasan esas cosas, a lo mejor estuviera ganando dinero en algún lugar, escribiendo un libro, haciendo algo en el arte. Ok, ok. Antes del huracán María en Puerto Rico, usted creó en Nueva York el proyecto Climate Justice Center, correcto, para Sí. responder a lo que fue la emergencia para la tormenta Sandy en el 2012, que causó bastantes estragos aquí en Nueva York. ¿Cómo el contenido de ese proyecto, ¿verdad? O de esa iniciativa que usted encabezó, podría ayudar a la situación en Puerto Rico o a la crisis en Puerto Rico ahora mismo? Bueno, lo que estamos haciendo en el Climate Justice Center es semejante a lo que están haciendo muchas organizaciones de base en Puerto Rico, que básicamente están reclamando la tierra, están participando en creando oportunidades para solar, para agua potable, para crecer el alimento, ¿verdad? La soberanía de comida, del alimento. Todas esas cosas que vamos a necesitar para sobrevivir, los cambios del clima, se están haciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Y nosotros aquí también estamos tratando de sacar el carbón totalmente de nuestra comunidad y asegurar que la área industrial que tiene muchos años de estar contaminándonos cambie a ser una área industrial que esté envuelto en la adaptación, en la mitigación y en la resistencia para que nosotros podamos sobrevivir. Eso trae trabajo, eso reduce la contaminación ambiental y eso también resuelve muchos de los problemas y de la amenaza que traen esas tormentas a nuestra comunidad. Eso Pero estamos haciendo semejante. ahora me pone a pensar porque, por ejemplo, en Puerto Rico la mayoría de los alimentos se importan, o sea, nosotros producimos muy poco para la tierra que tenemos y la calidad de la tierra y todo lo demás. Y ahora mismo, con esto de la ley Jones, que impide el ingreso de barcos extranjeros con bandera extranjera a Puerto Rico, ya vimos los impedimentos ahora con Fiona, que hubo un barco con 300,000 barriles de petróleo que estaban allí paralizados, que no se podía entrar, que no podían entrar a Puerto Rico en medio de una crisis como la que estamos pasando, donde los hospitales
no tienen la electricidad para generadores y una serie de incidentes, o sea, situaciones de emergencia que ameritaban el acceso inmediato. Yo le pregunto, ¿se puede hablar realmente de que está habiendo un cambio en la isla en términos de este tema de seguridad alimentaria, de Eh, todo esto? Hay un cambio increíble, es un cambio que yo siento en mi corazón que nos va a llevar a la soberanía puertorriqueña, a la independencia puertorriqueña. Básicamente, cuando el huracán María cayó, ya habían gente que estaban haciendo ese tipo de trabajo sin apoyo de nadie, sin fondo. Entonces, cuando el huracán María pasó, nosotros lo primero que hicimos fue que identificamos las organizaciones, lo que nosotros llamamos en Nueva York Frontline Organizations, la gente de base que están haciendo el trabajo. No estoy hablando de las organizaciones grandes o las que vienen de los Estados Unidos, estoy hablando de la gente que sinceramente han estado ahí no solamente cuidándose, pero creciendo el alimento, y proveyendo los servicios que hicieron posible que la gente en Puerto Rico sobrevivieran. So, nosotros lo primero que hicimos fue preguntamos qué están haciendo y cómo es que podemos apoyarlo. No es como nosotros tenemos las contestas, nosotros sabemos mejor, nosotros tenemos la tecnología. Sinceramente, en hablar con la gente en Puerto Rico era claro que tenían no solamente el análisis, que sabían exactamente lo que ellos necesitaban y que nuestra posición y nuestra responsabilidad era mover los fondos a la gente más impactada y darle cualquier asistencia que ellos decían era necesaria. Okay. Entonces, es lo que nosotros llamamos una recuperación justa, a just recovery. Eso es un modelo que viene de la justicia, la Alianza de Justicia Climática, o sea que la idea es no es tener una relación con la gente en Puerto Rico colonial, donde nosotros nos hacemos como que lo sabemos todo y tenemos todos los recursos. La gente en Puerto Rico sabe lo que necesita. Nuestra posición aquí en Nueva York, o nosotros que creemos en la justicia climática, pensamos como puertorriqueños que nuestra responsabilidad es apoyar la visión del pueblo puertorriqueño y apoyarlos en las maneras que ellos deciden es necesario. No el gobierno, no las corporaciones, no los académicos, sino la gente de base. Ahora, le pregunto en ese sentido, porque actualmente uno se pone a ver las redes sociales, las expresiones de los puertorriqueños, también en reportes de prensa. Hoy mismo salió un reporte en el Nuevo Día que dice, estamos hartos ya de que hablen. Lo que quiero es que el gobierno actúe. A ver, ¿cómo se logra un balance entre, ¿verdad?, lo que usted propone de dejar en manos de las comunidades levantarse y asumir qué es lo más importante para ellos o establecer qué es lo más importante para ellos? Y por otro lado, la necesidad de que las autoridades hagan su trabajo porque se les está pagando para que hagan su trabajo. Sí. O sea, ¿en qué punto está el balance? ¿Cómo se llega a ese balance? De no dejárselo todo a un lado. Eso es una pregunta bien interesante porque el gobierno tiene una responsabilidad y del gobierno de los Estados Unidos le debe a Puerto Rico lo que nosotros llamamos son reparations. Ellos le deben esos servicios. Eh, y al mismo tiempo el pueblo puertorriqueño tiene que ponerse en camino para no tener que depender en gente que sinceramente están usando esos recursos para sacar a los puertorriqueños. Por ejemplo, FEMA está supuesta a ayudar a Puerto Rico, pero lo que hace es desplazar al pueblo puertorriqueño. Esa es la responsabilidad de ellos de ayudarlo, pero lo que hicieron, por ejemplo, en Katrina, después de Katrina, lo que le hicieron a la comunidad afroamericana y lo que le están haciendo en Puerto Rico es básicamente sacar a la gente. So, hay una responsabilidad legal que ellos tienen que proveer los recursos para poder ayudar a la comunidad puertorriqueña a todos los niveles. Pero al mismo tiempo, la base tiene que mantener esta onda de estar organizando y de estar comprando el terreno y de estar evitando que se le quite a la patria. Y necesitan cuatro cosas, ¿verdad? Necesitan el alimento, necesitan energías renovables, necesitan agua limpia y necesitan también trabajar sobre la salud, cómo evitar que la salud sea impactada en una manera negativa. ¿Y cómo usted ve la movilización esta vez?
por lo que usted se ha comunicado allá, por lo que ha visto en los medios, ¿cómo ve la movilización entre, por ejemplo, la diáspora, bueno, que estamos acá, y la gente allá, las organizaciones de base comunitaria con la gente, con los que estamos acá? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que se movió más rápido y se movió más rápido porque aprendimos por Hurricane Maria, ¿verdad? Ya teníamos el lugar aquí en los Estados Unidos y en Puerto Rico la infraestructura para mover los fondos y para poder apoyar en la manera que la gente en Puerto Rico necesitaban ayuda y la gente en Puerto Rico ya estaban haciendo el trabajo. Y saben cómo hacerlo y han aprendido con quién pueden contar en los Estados Unidos y en Nueva York. Saben cuáles son las fundaciones que pueden darle los fondos que necesitan para poder bregar con las cosas que son importantes. Esa infraestructura ya existe. Cuando cayó el huracán María, no existía. Habían organizaciones que no tenían por ejemplo, no podían obtener los fondos porque no estaban creadas para hacer eso. Y era mucho más difícil, pero desde ese tiempo, eso ahora es parte, creo que es parte de la cultura, de cómo se resuelven estos problemas tan grandes como este huracán. El hecho de que la diáspora, ¿verdad? Respalde que se transfiera mejor, se hagan donaciones de dinero, en lugar de estar enviando suministros, porque ya sabemos lo que pasó en el 2017 con esos suministros. Eso es una estrategia que usted favorece. Sí, porque yo creo que la gente en Puerto Rico pueden decidir cómo es que se gastan esos fondos, cuáles son las prioridades, qué es lo que se necesita. Esa no es nuestra... Yo sinceramente creo que cuando la gente aquí quieren decidir para Puerto Rico, o necesitan esto, necesitan lo otro, eso es parte de no solamente la mentalidad colonial, sino esto te hace sentir a ti bien. Estás pensando solamente en lo que te está haciendo a ti sentir mejor. Y sinceramente lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos están diciendo que necesitan y cómo es que le damos lo que ellos necesitan en este momento de desastre. Esto no tiene nada que ver con la manera que nosotros, nuestra determinación de cuáles son las prioridades. Por ejemplo, una de las cosas que me preocupa a mí es que los generadores, así se dice, son de diesel. Puerto Rico creo que es uno de los lugares en el mundo que tiene niveles de asma más altos. Entonces, mi preferencia sería si la gente van a estar dando generadores que son de solar para que la gente no esté respirando eso venenoso, ese humo venenoso, mientras que están recibiendo la energía que necesitan para poder cocinar y hacer todas las cosas que necesitan. Pero si me dicen en Puerto Rico, no, esto es lo que queremos, entonces eso es lo que le damos. Le podemos dar la información, mira, piénsalo, porque sabemos que a lo mejor esto no te vaya a perjudicar la salud, pero básicamente tienes que respetar la voz del pueblo puertorriqueño. En Uprose, ¿qué están haciendo ustedes exactamente para mantener esa comunicación con las organizaciones en la isla? ¿Cuáles son las iniciativas que han tomado en los últimos días? Bueno, nosotros tenemos una relación con Organización Boricua y con unas cuantas personas que tienen organizaciones en Puerto Rico. Y lo primero que hicimos fue le preguntamos qué es lo que ustedes necesitan. Por favor, demos una lista que la podemos compartir. Lo primero que hicimos es recibimos esa información y empezamos a compartirla con todas las fundaciones, con toda la gente que tiene los recursos económicos para poder apoyar a Puerto Rico. A nosotros nos han llamado políticos, distintas fundaciones, gente que tienen dinero y nos han preguntado a dónde mandamos el dinero. Entonces nosotros le damos la lista. Queremos asegurar que en Puerto Rico los recursos vayan a esas organizaciones que en comunidades que han sido bien impactadas y en comunidades donde es la base que está el liderato. Es bien importante para nosotros en términos de nuestros valores de justicia social. Es importante que sea lo que nosotros llamamos the grassroots, que básicamente estemos invirtiendo en ese liderato. Es bien fácil para las organizaciones más grandes que tienen una reputación haciendo trabajos sobre energías renovables o tienen relaciones con organizaciones en los Estados Unidos que hacen ese tipo de trabajo.
recibir más y más fondos. Ujú. Pero para nosotros bien importante que esos recursos vayan a las comunidades más necesitadas y a la gente que están ejerciendo liderato. Para también darle la oportunidad para que ellos puedan desarrollar la capacidad para comprar terreno y para poder desarrollar sus comunidades de manera que vayan a poder sobrevivir los otros impactos del cambio climático, porque vienen más, van a haber más tormenta, va a haber más calentura. Los apagones no pasaron por este huracán, estaban pasando Ya, exacto, por sí. Luma. So, ellos tienen que tener un sistema de energía independiente que no le pertenezca a una corporación, pero que le pertenezca al pueblo puertorriqueño, a las comunidades, que sea comunitario y que ellos sean dueños de esa energía renovable. Ya mismo vamos a hablar de eso porque eso es súper importante y Luma también, pero no quiero dejar pasar porque usted menciona a FEMA y FEMA básicamente es la agencia federal que tiene control de la mayoría de los fondos que se le están prometiendo, vamos a llamarlo así, porque todavía hay fondos de la pasada emergencia que no han sido distribuidos, y particularmente los de reconstrucción. Pero FEMA alega que esta vez están más preparados, que aprendieron de la lección de María, que en aquel entonces no tenían mucho personal, que estaban manejando otras emergencias en Estados Unidos, y que de esa manera justifican, pues, digamos, el maltrato que tuvieron para con los puertorriqueños, pero dicen que la cosa va a cambiar a partir de ahora. ¿Cuál Vamos es a ver. cómo usted interpreta esas declaraciones, ese argumento de FEMA? Sinceramente, yo tengo que decir, vamos a ver, porque sabemos lo que hicieron con la comunidad afroamericana en New Orleans. Lo sacaron, una comunidad que tenía historia larga desde la esclavitud en esa parte del país, la mudaron, la sacaron para Houston y después esa comunidad vinieron lo que los speculators, la gente que quieren comprar el terreno y sacaron a la comunidad negra de ahí. Sabemos que los recursos como que caen distintos cuando estamos hablando de nuestras comunidades, las comunidades de raíces africanas e indígenas, sinceramente no son una prioridad, como que se mueven los recursos mucho más rápido cuando estamos hablando de la comunidad blanca norteamericana. So, un poco cínica, pero vamos a ver, ojalá que sea cierto lo que están diciendo. Porque esto va a ser eh, un recuerdo para nosotros de cómo se comportó esta administración en un momento de desastre en Puerto Rico, que no es suficiente venir y hablar y tener retórica de que me paro con el pueblo puertorriqueño. Los demócratas tienen que enseñar en práctica lo que eso significa para la comunidad. Si no estuviéramos bajo el control territorial de Estados Unidos, realmente el desenlace de estos eventos o sistemas atmosféricos no hubiese sido tan malo porque algunos plantean, pero es que son fenómenos naturales, tú no puedes controlar el desastre que provoquen. O sea, le pregunto, en la situación de que somos colonia de Estados Unidos, ¿hasta qué punto considera usted que retrasa y complica la respuesta en la isla? So, los desastres son creados por los humanos. Estamos hablando de las compañías de fósiles combustibles y la economía de los Estados Unidos y otros países en el norte que básicamente están contribuyendo al cambio climático. Y sabemos que el cambio climático tiene un impacto discriminativo sobre el Global South, ¿verdad? Nuestra gente por todo el mundo. Estamos hablando no solamente de Puerto Rico, pero el Caribe, Latinoamérica, África, eso nos está afectando más a nosotros, pero son decisiones que se están haciendo en el norte, ¿verdad? So, hay una relación entre los países que tienen larga historia del coloniaje y el impacto que tiene el cambio del clima sobre nosotros. Ahora, en términos de acceso a los recursos y cómo Puerto Rico puede accesar y prepararse, la relación colonial con los Estados Unidos está afectando la habilidad de Puerto Rico obtener recursos y apoyo de otros países
está afectando a Puerto Rico la habilidad de crecer su propio alimento, está afectando a Puerto Rico su habilidad de desarrollar a Puerto Rico en una manera sostenible en cual los recursos están invertidos en las comunidades impactadas. Porque estamos hablando del capitalismo, ¿verdad? Y en el capitalismo los que benefician de ese desarrollo y de los procesos de energía y alimentos son los capitalistas, son las compañías y son otras personas en Puerto Rico que básicamente vienen de esa clase que domina a Puerto Rico, ¿verdad? Sí, el sistema capitalista tiene a Puerto Rico en, chocado, ¿verdad? Lo tienen de una manera malísima. Y la relación con los Estados Unidos, lo hace peor, porque los Estados Unidos, como mi mamá decía, no come y no deja comer, ¿verdad? Los Estados Unidos no deja que Puerto Rico tenga el beneficio de otros países que quieren ayudarlo y usan el Jones Act como ejemplo. ¿Y quién está beneficiando del Jones Act? Estamos hablando de las uniones que están empleando básicamente una generación de hombres blancos que vienen de Texas y de distintos lugares, porque la idea siempre es cómo podemos crear sistemas para seguir explotando a la colonia, porque siempre ha existido para la explotación. Sí, hay una relación directa entre cómo se está experimentando el cambio del clima y estos sistemas que se crearon para mantener a Puerto Rico en la situación que está. Y este sistema, vamos a ver el sistema de energía eléctrica. El primer paso para una recuperación, o de respuesta, vamos a decir, una respuesta para recuperación, en el caso de eventos como este, es clave la energía eléctrica. O sea, por ahí se empieza a restablecer todo lo demás. Ahora, en el caso de Puerto Rico, toda la población se quedó a oscuras el primer día y todavía, como mencioné al principio de este podcast, todavía la mayoría de la totalidad de la población no tiene energía eléctrica. Luma alega que es la compañía que suministra y está obligada por contrato, se supone, a reparar la red. Alega que el sistema ya estaba deteriorado por mucho tiempo y que ellos no pueden resolver eso en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. Y que, de nuevo, uno no controla ni los vientos ni la lluvia, o sea, a nivel de respuesta inmediata. ¿Es válida esa argumentación? Yo creo que todo el mundo sabe que no lo es, que básicamente ellos sabían la situación que existía con el grid en Puerto Rico. Ellos ya la sabían, ellos recibieron fondos para poder resolver eso. Recibir los fondos y después decir, oh no, yo no sabía que estaba tan mala, eso es una mentira. También, sinceramente, privatizar un sistema que no debe ser privatizado es contra la idea de lo que se necesita para Puerto Rico poder resolver el problema de energía. Lo que nosotros llamamos una transición justa, ¿verdad? Significaría que Puerto Rico podría crear distintos lugares de cooperativas de energías renovables para poder traer los recursos a la comunidad para que sean dueños de los utilities y también quitarle a los Estados Unidos la habilidad de negociar el sistema eléctrico con otros países como Canadá y la gente que están envuelta en Luma para que los puertorriqueños tengan control. Y hay suficientes ingenieros y personas que conocen cómo esto se hace en Puerto Rico y en otros países y en los Estados Unidos que están dispuestos a trabajar con el pueblo puertorriqueño para que pueda tener un sistema de electricidad renovable porque tenemos viento y tenemos sol para poder resolver este problema. Básicamente, este sistema está viejo y sinceramente nunca lo han mantenido en la manera que deberían haberlo hecho, pero también es viejo y es una oportunidad para ahora nosotros empezar a cambiar a un sistema que nos ayude a sostener los cambios que vienen. Y por eso es que estoy hablando de la energía renovable. Y esos son sistemas que no requieren tanto
tanta interrupción, ¿verdad? Se mantienen distintos. Esos son empleos también para el pueblo puertorriqueño. Básicamente que veo que están trayendo empleados de otros lugares y no están empleando al pueblo puertorriqueño Bueno, los que tampoco. sacaron lo estaban tratando de reingresar a las filas de Luma, no sé si temporalmente, no sé cuál era la movida, pero estaban en esas también, o sea que evidentemente hay una falla ahí en ese sentido también, en cuanto al recurso humano. La reparación de la infraestructura en Puerto Rico, si hecha en una manera que lo hace posible para que la isla pueda ser sostenible, eh, aseguraría que haya muchas personas en la isla que tengan empleo y empleo que pague bien. Y esos son los mejores trabajos, se lo están dando a otras personas. Esto es un poquito, no solamente energías renovables, pero estamos hablando, cuando hablamos de la energía renovable, estamos hablando de la salud, de no usar la industria o electricidad que está causando problemas respiratorios, que está causando cáncer y otros problemas de salud que Puerto Rico tiene. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de la educación de la gente de la Universidad de Puerto Rico para que empiecen a educarse de cómo hacer la comunidad, hacer a Puerto Rico renovable. Muchas oportunidades nacen de estar de usar el hecho de que la infraestructura está en la situación que está para Puerto Rico. Eso crea muchas oportunidades y esas son oportunidades que no se pueden dar a corporaciones en los Estados Unidos. Y lo que veo ahora también es que muchas organizaciones en Puerto Rico como que le gustan trabajar con estas organizaciones en los Estados Unidos sin preguntarnos quiénes son esta gente, cómo se comportan en tu comunidad. Son los que, porque, por ejemplo, hay una organización, recibe todos los fondos y le da a una comunidad en Puerto Rico 20,000 pesos, pero ellos reciben 1,000,000. Entonces vienen a Puerto Rico y nosotros decimos, bueno, no, te podemos dar los 20,000 a ti para que podemos estar en consulta con ustedes para que nos den asistencia técnica, pero el 1,000,000 se le tiene que dar a la organización en Puerto Bueno, Rico. Tienen que pensar distinto de la manera que accesan esos recursos, incluso esas organizaciones que parecen que te están ayudando, pero no. pero por ejemplo, organizaciones como Casa Pueblo, en la Junta, O que Casa Pueblo es distinto, porque ajá, estamos, que yo he visto que en ese sentido hay sí, como pequeñas iniciativas independientes que están dando resultados que incluso han sido reseñadas en otros medios acá, como por ejemplo el sistema de energía solar o los proyectos de energía solar que auspicia, digamos, Casa Pueblo en la Junta y que ha beneficiado a negocios del municipio. Pero la pregunta es, ¿por son qué tiene bonitos. que ser así en el pleno siglo en pleno 2022, cuando nosotros estamos rodeados de agua, obviamente una isla? El sol brilla todos los días, puede llover, pero vuelve a brillar. ¿Por qué estamos en este año y apenas fue en el 2019 que se empezaron a impulsar desde el gobierno unas iniciativas de energías renovables? O sea, ¿de quién es la responsabilidad de que esto no avance? O sea, realmente. Bueno, Casa Pueblo es un buen ejemplo de una comunidad que básicamente ha invertido muchos años y ha hecho mucho progreso en la energía renovable. Pero eso es solamente Casa Pueblo, eso tiene que pasar en Loíza, eso tiene que pasar en Rincón, en distintas partes del país. Um, eh, yo creo que también las comunidades no están pidiendo la cantidad de recursos que ellos necesitan para manifestar esa visión que tienen para su comunidad. Por ejemplo, parte de mi experiencia ha sido que cuando me llaman para asistencia, me dicen, bueno, tenemos 5 comunidades, queremos saber si podemos recaudar 20,000 por cada una. Y le digo, solamente 20,000 para cada una. Ustedes no están pidiendo lo suficiente. Ok, Ustedes tienen que pedir más. Deja que te digan no, pero ok. no te digan no a ti mismo. Tienen que pedir más. Tenemos que desarrollar eh, esas destrezas para que sepan Ujú. eh, cuánto cuesta hacer esto, de dónde se salen los finanzas para poder hacer esto. Nosotros tenemos experiencia en hacer ese tipo de cosas. Sería bueno si Casa Pueblo, por ejemplo,
como ha sido, como ha hecho bien que compartan esa experiencia, las cosas que ellos han aprendido con otras comunidades. Eh, Ahora, me estaba mencionando lo de, sí, para cambiar esa mentalidad de ser, no complaciente, pero con, conformarse, conformista, digamos, de algunas organizaciones. Sí, nosotros creo que porque hacemos mucho con poco. Mm. Esa ha sido parte de nuestra cultura. Nosotros los que venimos de lucha no pedimos mucho, pedimos lo que nosotros pensamos que necesitamos, mientras que otras personas no tienen problema con pedir todo lo que necesitan. Y yo creo que el pueblo puertorriqueño tiene que hacerse cómodo con pedir más de lo que están pidiendo y ver la complejidad de lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, cuando estaba yo hablando de la energía renovable, estaba hablando de la educación, estaba hablando de el impacto sobre la salud, estaba hablando de los trabajos. Esas son distintas ramas que salen de solamente una pieza de infraestructura. Ujú. So, eh, lo que yo me gustaría ver si en Puerto Rico la gente entendiera que lo que ellos están haciendo es creando un mundo nuevo que requiere distintas destrezas y ellos lo están haciendo sin haber sido educados en estas ramas, sin tener la oportunidad de tener los fondos y no tienen que estar sacrificándose tanto que tienen que pedir lo que ellos necesitan. Ujú. Y cuando se le diga no, que nos dejen decir a nosotros que se le está diciendo no de parte de aquí, porque entonces nosotros peleamos, ¿verdad? Nosotros luchamos. Pero otros países y otros lugares piden exactamente lo que ellos necesitan. Es que nosotros estamos acostumbrados a la escasez, estamos así nos criamos y esa identificación de haberse desarrollado en la escasez es lo que nos evita de pedir lo que necesitamos en ese momento. Pero So, usted ve que con todos estos incidentes, todas estas devastaciones que han ocurrido en Puerto Rico, el puertorriqueño está más despierto, más alerta. totalmente. Oh my God, sí. Sí, gracias a Dios. Ver, a veces sinceramente coge algo como esto para desarrollar esa mentalidad de que sepan lo que tienen, no solamente lo que tienen en términos de tierra, pero lo que tienen de poder como gente, ¿verdad? Y definitivamente está despierto. Es una cosa de orgullo ver, por ejemplo, en TikTok lo que está pasando en Puerto Rico me da una gran felicidad, sinceramente. Y es un recuerdo para nosotros que lo único que necesitan de nosotros es que nosotros apoyemos la visión que ellos tienen para la independencia y para tener un país donde pueda vivir la gente con dignidad. Pero en términos de cómo se desarrolla una comunidad, qué es lo que necesitan, saben todo lo que tienen que hacer. Mira, Pero y ese nuevo, vamos a decir, ese cambio de mentalidad, ¿verdad? es Que otra hablan. generación. Ajá. ¿Será suficiente para, por ejemplo, sacar a Luma? Porque los llamados siguen acá, los llamados desde acá y desde allá son contundentes, pero el gobierno está firme en que hay que darle espacio a Luma y que hay agencias a nivel local que lo están fiscalizando y que no es necesario descartar ese contrato. ¿Realmente ves posibilidades de que eso se concrete, de que puedan no renovarle el 30 de noviembre el contrato a Luma? ¿Sabes? Yo soy una persona que siempre cree que cuando la gente se levanta, que, no puede, que nadie las puede parar. Estamos en una situación distinta donde hay más conciencia porque la información ahora se puede compartir mucho más fácil que en otras generaciones. So, la habilidad para que la gente entienda lo que está pasando, cuáles son las amenazas y qué es lo que se tiene que hacer, eso es una cosa que ahora se está compartiendo porque tenemos social media. Antes no se puede ni comparar esta generación a otras generaciones porque no tenían la misma habilidad de comunicarse y de educarse. Eso está pasando a un nivel donde nunca ha sido así y creo que eso tiene mucho que ver con eso. Pero no sé si se puede hacer por el 30 de noviembre, pero yo creo que lo que
el pueblo puertorriqueño nos ha recordado que siempre le dicen que no pueden hacer algo y lo hacen. Sacan a los gobernadores, básicamente están cambiando todo lo que ellos quieren cambiar. So, yo voy a tratar de sentirme un poquito optimista y que sí se puede hacer y que nos deben dejar saber lo que necesitan de esta parte para que nosotros podamos usar eh, la prensa, los recursos y nuestros números aquí en los Estados Unidos para apoyar la visión de Puerto Rico. No me puedo ir sin preguntarle sobre el papel de la Junta de Control Fiscal, porque ¿hasta qué punto es responsable o debe rendir cuentas la Junta de Control Fiscal sobre los apagones en Puerto Rico? Porque ellos básicamente le han dado el visto bueno para que Luma avance con la privatización o con la alianza público-privada que entabló con el gobierno de Puerto Rico. Bueno, a veces cuando me hacen estas preguntas me siento un poquito rara porque me siento como que el pueblo puertorriqueño tiene todas las contestas a estas preguntas y sabe más que yo. Mi perspectiva es que el pueblo puertorriqueño, que Puerto Rico le pertenece a la Junta y que la Junta hace lo que quiera y que se tienen que inundar en demandas legales, en la corte criminal, en la corte cívica, en la Corte Internacional se tiene que presentar y tienen que hacer lo que nosotros llamamos, y sé que lo están haciendo en Puerto Rico, power mapping, en todas estas organizaciones que son miembros, que son parte de la Junta, para demandar que saquen a la Junta de Puerto Rico. Tiene la responsabilidad económica de la deuda le pertenece a la Junta y el pueblo puertorriqueño no debe estar pagando por eso. So, sí, ellos básicamente estamos hablando del capitalismo, se están ayudando ellos mismos y están ayudando a Luma porque para ellos esa es su comunidad. Su comunidad es la comunidad de corporaciones y su proceso es el proceso del capitalismo. Ok, finalmente hay investigación, o sea, pedidos de investigación por parte de la Fiscal General de Nueva York hacia Luma, envió varias cartas a las agencias pertinentes. Hoy hubo una protesta en Washington por parte de miembros de la diáspora también. ¿Usted le ve futuro al reclamo que se está haciendo o qué influencia real, cuánta presión pueden ejercer desde acá los miembros de la diáspora, activistas, políticos, para lidiar con esta problemática de Luma que evidentemente la mayoría del pueblo está molesto? Sí, No un poquito, un mínimo por ciento, la mayoría. bueno, sabe que la lucha contra Vieques se peleó aquí, las manifestaciones eran aquí también y la presión que pusimos para que pararan el bombardeo, no puedo decir la palabra, no me El sale. bombardeo. Sí, envié que viene de Nueva York. Estas corporaciones son corporaciones de aquí, de este país. So, de aquí tenemos que sacar las demandas, de aquí tenemos que tener las manifestaciones para asegurar que ellos se estén comportando o que salgan de Puerto Rico. Yo creo que aquí es donde se tiene también la habilidad legal para hacer eso, para hacer esas demandas en la Corte Federal. Quisiera que organizaciones como Latino Justice y otras organizaciones que tienen los recursos para hacer esta demanda participarían en esta situación, pero aquí es donde se tiene el poder para poder hacer eso. Bueno, Elisa de Jean-Pierre, muchísimas gracias por abordar estos temas sobre Puerto Rico a raíz del embate del huracán Fiona y darnos otras perspectivas con respecto a lo que es esta discusión tan importante para los puertorriqueños y la gestión de las autoridades de Estados Unidos allá en Puerto Rico, que determina prácticamente la vida cotidiana de los puertorriqueños. Es irónico, pero desde acá se terminan muchas de las dinámicas en la isla, así que le agradezco mucho que haya tenido este tiempo para compartir conmigo, para abundar sobre estos asuntos y esperemos que no sea la última, que en algún otro momento podamos hablar. Gracias, gracias. De vez en cuando me faltan las palabras en español, No, pero muy bien, yo lo escuché de lo okay. más bien y lo entendí completamente, que es lo que importa. Sí, de vez en cuando me faltan las palabras. Desafortunadamente no siempre las tengo, pero muchas gracias por la oportunidad y mandándole mil bendiciones a mi gente.